Hola compañeros y profesor. Bueno, pues esta es la actividad 4. Eh, pues básicamente en esta actividad nos pedían que escogiéramos un negocio, el negocio que fuera de nuestro agrado y que tratáramos de aplicar todos los conceptos o los conocimientos adquiridos durante el módulo 1. Esos conocimientos están muy enfocados hacia las diferentes fases de la construcción de software, que son análisis, diseño, codificación, implementación, pruebas. Entonces, básicamente aquí en este documento lo que pretendo es mostrar el desarrollo de esa actividad teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante el módulo 1. Bueno, pues el negocio elegido fue una bolera. A mí me gusta mucho el tema de los bolos, no soy un buen jugador, pero últimamente me ha parecido muy interesante. Y sobre todo porque me gustaría encontrar un lugar, una bolera donde se pueda tener de pronto todas las cosas que comento más adelante. La estructura organizacional, bueno, pues hay un administrador, del administrador dependen servicios generales, el contador, el mantenimiento de la bolera, el barman y los meseros. Una estructura organizacional bastante sencilla. La misión, bueno, ofrecer a los clientes un lugar agradable en el cual puedan divertirse con sus familiares y amigos con un alto nivel de satisfacción. La visión, pues aprovechar los avances tecnológicos para brindarle a los clientes una combinación de diversión con herramientas tecnológicas, pues para facilitar las reservas, hacer seguimiento a las partidas jugadas, mantenerse más en contacto con los clientes, notificando las actividades que se vayan a realizar y ese tipo de cosas, como mantener mayor contacto con los clientes. Los objetivos serán el lugar preferido en la ciudad de Bogotá para jugar bolos, brindar a los visitantes un ambiente agradable en el cual divertirse y compartir con amigos y familiares y ser una opción para celebraciones y eventos. Pues no se quiere ser solamente una bolera típica, sino que de pronto las empresas, las personas quieran celebrar allí sus cumpleaños o hacer eventos, torneos y ese tipo de cosas. Necesidades tecnológicas identificadas, bueno, necesitan un software contable que les permita manejar el inventario, la nómina. Y una aplicación web o una web app que les permita fidelizar a sus clientes, conocer a sus clientes, que les permita hacer reservas por internet, que les permita gestionar todas las reservas y como para tener mayor control de cuántas personas ingresan a la bolera, cuáles son las personas, poder mantener contacto con esas personas. Esa básicamente es la necesidad. Y justo esa es la necesidad que yo escogí. Entonces, para responder a las tres preguntas de las necesidades, entonces, digamos, ¿cuáles serían los usuarios de la aplicación web? Tendrían que ser trabajadores de la bolera, porque son personas que van a consultar como las reservas que se hacen. Los usuarios anónimos, que son personas que van a llegar a la página web y van a obtener información como el lugar, precios, servicios. Los usuarios registrados, que son personas que quieren hacer parte de la bolera, que quieren hacer reservas, que quieren pagar por allí, que quieren enterarse de publicidad y ese tipo de cosas. Los objetivos que debe cumplir la aplicación web, bueno, pues permitir a los usuarios visualizar promociones, torneos. Eh, una de las partes más, uno de los objetivos más fuertes es permitir a los usuarios hacer la reserva por internet. Eh, Cancelar la reserva, ver cómo el estado de la bolera. A mí esto me parece muy importante porque en ocasiones uno no sabe si una bolera tiene cupo o no. Entonces a veces uno llega y ya hay muchas personas ahí en fila. Entonces si uno logra implementar un mecanismo de reservación o poder ver con el estado de la bolera sería genial para saber si vale la pena ir o no con sus amigos. Y no, de pronto quizás no perder la ida. Permitir a los usuarios pagar por internet, permitir a los empleados gestionar la disponibilidad,
Pues esto me parece muy útil porque a medida que las personas vayan haciendo sus reservas por internet, entonces los empleados van a empezar a ver cómo va a ser el nivel de ocupación que va a tener la bolera y el administrador también va a poder verlo. ¿Cuáles son las necesidades que originaron el deseo de tener esta web app? Bueno, pues facilitar a los usuarios el proceso de reserva, cancelación y visualización de disponibilidad. Em, También mantener contacto con los clientes, poderlos fidelizar. Esa es una de las partes que originaron el deseo más fuerte, poder brindarle a los clientes una experiencia más allá de que vayan a jugar, sino mantener un contacto con ese lugar que uno prefiere para divertirse. Eh, Brindarle información al administrador claramente y a los empleados para poder controlar mejor el negocio. Bueno, dentro de los requerimientos que se lograron identificar, entonces está el requerimiento de la presencia web. Hoy día, si un negocio no está en web, casi que no existe. Entonces, pues que alguien pueda buscar bolera y pues aparezca la bolera, pueda consultar los costos, las promociones, las publicidades que se tengan, el lugar, los servicios. Definitivamente que se puedan hacer reservas, que se puedan realizar, cancelar, visualizar el estado de la reserva, agregar las personas que van a asistir a la reserva. También para los empleados gestionar una reserva, ¿sí? Que se pueda saber qué personas van a ir, cuándo van a ir, cuánto tiempo van a jugar, cuáles son la talla de sus zapatos, ese tipo de cosas. Que se pueda actualizar cierta información de la bolera, de la página web, perdón, de la web app, que se pueda subir publicidad, que se pueda actualizar los precios de los servicios, que se pueda enviar correos masivos a todos los usuarios registrados indicándoles cierta publicidad, eso, y que los usuarios se puedan registrar en la página web. Esos son como los grandes requerimientos que se identificaron. Ya pasando para el punto de comunicación, bueno, pues hay una serie de limitaciones. Eh, Básicamente se nos pide que la prioridad es tener presencia en internet junto con que se puedan hacer pagos de las reservas por internet. Nos comentan que hay un presupuesto de 10 millones de pesos para hacer la aplicación, vamos a ver si se puede hacer. Y se quisiera poder conectar la aplicación web con el software que maneja todo el tema de la puntuación para poderlos conectar y digamos que brindarle información al usuario cuando entra a la aplicación web de cómo fueron sus últimas partidas, de cómo ha sido su rendimiento, de las personas con las que va a jugar, cómo les va, y en algún momento de pronto se podrían hacer torneos y poder utilizar esa conexión de esas dos plataformas para poder pues para poder tener una mejor experiencia de usuario y para poder hacer torneos y que se pueda consultar en línea cómo va el torneo. Pero entonces ahí hay una limitación y es que pues se debe conocer si se puede conectar a esos procesos, a esas aplicaciones que manejan ese tipo de información. Bueno, casos de uso, bueno, el caso de uso reservas con el usuario. Aquí tenemos dos actores, el cliente y la pasarela de pagos. El cliente va a poder consultar la disponibilidad del sitio, va a poder diligenciar información de una reserva, va a poder reubicarla, va a poder cancelarla, va a poder modificarla, va a poder ubicarse en una lista de espera por si hay un día que él quisiera jugar y todo está lleno, de pronto alguien cancela y pues le llega una notificación diciéndole que si quiere aplicar. Y pagar la reserva, aquí ya actúa otro actor que es la pasarela de pagos junto con el cliente. Inscripción y actualización de usuarios, un caso de uso pequeño que va a permitir inscribir a un usuario anónimo y actualizar la información de un usuario registrado. Gestionar reservas, otro caso de uso que va a permitir a un empleado gestor reservas visualizar sus reservas, cancelar reservas, modificar reservas y confirmar el cumplimiento de una reserva. Otro caso de uso, consultar información a un usuario anónimo registrado
que básicamente lo deje navegar por las opciones informativas de la web app, como son poder consultar los costos de los servicios, las publicidades que se tienen, los horarios, los días de atención, cuándo está cerrado, cuándo no. Y otro caso de uso para el administrador, que es administración con un usuario, con un actor administrador que le va a permitir publicar publicidad, eliminar publicidad, actualizar costos, servicios, teléfonos, toda esa información general, bloquear fechas en el calendario por si de pronto hay un evento corporativo, entonces ese día no se va a atender al público, o de pronto van a hacer por un evento que no se tenga contemplado, entonces que se puedan bloquear fechas, actualizar cantidad de carriles, esto es para por si hay un carril que está defectuoso y ese tipo de cosas, enviar información al correo, pues que se pueda enviar información masiva. Planeación, entonces dividimos igual que como estaba en el documento, en análisis, diseño, codificación, agregué bases de datos, prueba y entrega. Pues dentro de la fase de análisis está como diseñar o analizar todo el contenido informativo que sea impactante para el usuario, definir los requerimientos de la base de datos que se va a usar, elaborar las historias de usuario que se van a hacer, elaborar los criterios de aceptación, es muy importante para poder saber cuáles son las expectativas del cliente hacia cada una de las historias de usuario. En cuanto al diseño, diseñar el mecanismo de navegación, diseñar la interfaz gráfica, el diseñar inyección de dependencias, inversión de control, esto es para pruebas unitarias, diseñar el mecanismo de acceso a datos, cuál sería el más óptimo, y luego viene una fase de codificación donde se va primero a hacer una configuración del entorno para trabajar, se va a configurar el repositorio, se van a establecer una serie de reglas de codificación y luego ya se va a empezar a crear como unas plantillas generales que se puedan reutilizar, a crear el menú general que se va a utilizar en todas las opciones, definir los estilos, codificar la lógica de negocio particular, y codificar del lado del cliente. La base de datos, pues se necesita configurar la base de datos, definir los permisos, definir la política de backup, y cómo van a hacer la optimización de consultas. En cuanto a pruebas, pues se van a hacer pruebas unitarias, pruebas de aceptación y pruebas de integración. Y la entrega, pues se tiene que configurar el hosting, configurar el DNS, configurar las bases de datos e instalar el software. En cuanto al cronograma, pues lo que se hizo fue detallar un poco más esto y colocarle una serie de días al cronograma. Entonces aquí se puede ver la fase de análisis, diseño. La fase de codificación ya no solo aparece con las actividades generales, sino también aparece con cada caso de uso y cada caso de uso, pues que cuánto tiempo más o menos toma cada una de las actividades. En cuanto a la base de datos y pruebas y despliegue, también tiene su cronograma. Aquí al lado intenté hacer como una serie de perfiles necesarios para elaborar esta aplicación, más o menos un salario promedio que ganan las personas, cuánto es un valor por hora, más o menos como para estimar cuánto podría ser un costo de esta aplicación. Luego tenemos el tema de adaptación a los cambios. Como bien lo decía el documento, todos los software son susceptibles a cambios, entonces la ideal sería seguir como una estructura. Entonces primero se deben identificar, luego documentar, luego clasificarlos para saber si es correctivo, perfectivo o si es una nueva funcionalidad, evaluar qué impacto tiene en la aplicación y luego hacer un cronograma o incluir esos ajustes dentro del cronograma. Eso básicamente es como la aplicación, la web app la necesidad que yo detecté de este negocio de vuelos. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.